bueno, nos toca hablar de otro tema, de los que ha señalado el señor Rizo, que es el tema de la fiabilidad de los datos sobre cuánto se recupera de los vehículos. Ahí el señor Rizo nos colocaba en una situación pues media, un poco más elevada, pero ya vimos hace 2 años que es en parte debido a que muchos países pues reportan ciertos datos poco creíbles o poco sustentados. Para hablar de este tema, concretamente hemos traído al señor Peter Kuiper de Autorecycling Netherlands, que es, digamos, el Sigrauto holandés y que nos va a hablar justo de las pruebas de medición de niveles en Europa. El señor Kuiper no habla español y por eso vamos a tener que hacer la intervención con una traducción consecutiva que, bueno, lo hace un poquito más incómodo, pero espero que puedan ustedes comprenderlo bien. Así que, sin más, por favor, señor Kuiper, lo que voy a rogar es un poquito de contención en el tiempo, que vamos un poco tarde. So, Mr. Kuiper, please take the floor and try to be as short as you can. We are a little on delay. Okay, thank you. Buenos días a todos ustedes, mi nombre es Peter Kuiper y yo trabajo soy asesor del grupo ARN de recuperación de vehículos. Bien, esta mañana he venido para hablarles un poco sobre la medición de niveles. Bien, como sabemos, esta conferencia trata del reciclado de vehículos, entre otras cosas, y es interesante saber siempre qué cantidad se puede reciclar cuando estamos procesando un vehículo. Bien, entonces, de cara a la legislación, también es importante saber cómo medimos y precisamente este es de lo que va a tratar mi presentación, porque quiero centrarme en la medición de niveles. Aunque los procesos que se utilizan en cada uno de los Estados miembros para el reciclado de los VFU son diferentes, en cada país es cierto que se puede establecer una serie de criterios para precisamente la medición de estos niveles. Y ello no tiene por qué ser necesariamente costoso. De hecho, si hablamos de los motivos para realizar una medición de niveles, podemos pensar que si no se realiza, para empezar, podemos obtener resultados muy arbitrarios. Y es que normalmente las fragmentadoras suelen procesar materiales mezclados. Por ejemplo, en la foto podemos ver que se han mezclado vehículos con lavadoras a la hora de meterlos en una fragmentadora. Entonces, ¿cómo podemos encauzar cada uno de los materiales donde corresponde? Pero, como he dicho antes, hay que hacer una medición de niveles lo más amplia y profunda posible, pero sin que ello acarree necesariamente unos costes muy elevados. Vamos a ver cómo. Pero también tenemos que tener en cuenta la situación de cada país, la situación local, en cada una de las mediciones de niveles que hacemos. Por ejemplo, el tema de la contaminación, cómo está a nivel legislativo eso supuesto, o, por ejemplo, las estadísticas de vehículos de cada país, eso es lo que varía. De modo que, a la hora de realizar estos procesos tenemos que tener en cuenta, por un lado, como decía, lo que Bruselas dictamina, pero por otro lado también las condiciones locales y lo que cada parte interesada local puede querer verse representada, vamos. Pero claro, depende del tamaño de la muestra, evidentemente incurren unos costes u otros. Obviamente, si es más pequeña será más barata o más económica. Eso tenemos también que tenerlo en cuenta a la hora de la calidad que vamos a ofrecer durante la medición de niveles. Cuando queremos ser eficientes tenemos que tener en cuenta el cómo y el qué. Así que primero tenemos que intentar saber claramente cuáles son las incógnitas a las que nos vamos a enfrentar, intentar resolverlas, porque así podremos planificar una medición mucho más ajustada a lo que nosotros necesitamos y a nuestro bolsillo. Y también tenemos que tener en cuenta las instalaciones de post-fragmentación. Asimismo, todos los nexos que están en la cadena tienen que ser tenidos en cuenta, pero por supuesto tendremos un resultado diferente en cada caso. Y tenemos que tener una idea muy clara de lo que vamos a hacer antes de empezar el proceso, porque si una vez empezado queremos cambiar algo, va a ser muy, muy difícil o casi imposible, con lo cual, además se variarían las estadísticas, con lo cual el trabajo previo es muy importante. También una precisión del 100% es, por supuesto, imposible de obtener. Entonces, todo el trabajo de campo que se hace previo tiene que traducirse en una serie de parámetros o de protocolos que te permitan trabajar con ello, sabiendo que no vas a tener un 100% de precisión, pero acercándote lo más posible. Así pues, tienes, por ejemplo, para que sea algo con lo que puedas trabajar, tienes que tener muy claro qué cantidad de vehículos tienes para trabajar.
Y así, para tener una muestra suficientemente representativa, tienes que calcular, por un lado, la población total que tienes en tu país y, por otro, la población con la que vas a trabajar concretamente en esa medición. Pero el cómo, el resolver el cómo y el resolver el qué, que hemos comentado antes, va a resultar en un protocolo de diseño. Tenemos que comentarlo en detalle con todas las partes interesadas en nuestro país. Una vez que hayas acordado el protocolo con todas las partes interesadas del país, como hemos dicho antes, comienzas la medición. Pero bueno, hemos hablado de mucha teoría y realmente tenemos que pensar que la realidad a veces es un poco diferente y tenemos mucho trabajo por hacer a veces. Y es que la medición de niveles, por un lado, puede resultar muy académica, pero por otro lado, muy práctica. Como he dicho antes, cuando realizamos la medición en Holanda, ya habíamos acordado un protocolo con todas las partes interesadas. Y como les decía antes, aquí pasamos de la parte teórica a la parte práctica, porque aquí realmente hay un seguimiento de todos los vehículos y de cómo se mide cada uno de ellos. Y veis a una persona que está contando 400 vehículos que pasan delante de él, pero es importante hacer un trabajo meticuloso en cualquier sentido o concienzudo, porque aunque si cometes errores, nunca sabes la magnitud de esos errores y, por otro lado, a lo mejor hay errores que pasan inadvertidos, que no te das cuenta de que los has cometido. Y eso puede ser un poquito complicado a la hora de explicar tus estadísticas a una tercera parte. Entonces, eso lo hemos resuelto nosotros en ARN con una serie de formularios para cada situación, formularios que hay que cumplimentar en cada uno de los casos que tienen lugar. Y así fuimos capaces de redactar un balance de masas y comprobar que era correcto y que correspondía a los vehículos. Y calcular ese balance de masas en cada paso o tras cada paso es muy importante porque te permite detectar si ha habido algún descuido o si ha habido algo que se ha perdido por el camino, de modo que no tienes que esperar hasta el final del proceso, sino que en cada paso puedes verlo y es mucho más fácil detectar el error. Como comenté anteriormente, el gobierno holandés quería que tuviéramos una supervisión externa. En este caso se encargó SGS, que mostró su interés por realizarla. Seguramente conocéis muchos de vosotros esta diapositiva donde se ve el cálculo y el desglose de las distintas partes de recuperación. Ahí hablaríamos de recuperación, de reciclado, de valorización y el depósito en vertedero, finalmente. Con ayuda de todos estos cálculos podemos finalmente elaborar el informe para Bruselas, para nuestro país, ante Bruselas. Bueno, entonces, como resumen o como conclusión, puedo deciros que se trata de eso, de tener un protocolo, de medir primero, de tener un protocolo acordado con todas las partes interesadas, de ser muy concienzudo en el proceso, muy meticuloso, de no perder nada de vista y de finalmente establecer o determinar de forma correcta qué recuperación podemos tener de un VF. Thank you, Mr. Cooper. Por favor, un aplauso para el señor Cooper. Sé que vamos un poco tarde de tiempo, pero tengo que comentar la magnífica presentación del señor Cooper. Nos ha contado cómo la medición de niveles a través de pruebas de medición de niveles, bien siguiendo las directrices de la Comisión y bien controladas con una entidad externa, pues es una de las mejores, si no la mejor vía para hacer la medición de niveles de un país. Y bueno, pues le he tenido que traer a él porque muchas veces pues parece que si nos cuenta otro es más creíble. Quiero que o insto a todo el mundo a que vaya a ver la presentación que hice yo hace 2 años, verán que es exactamente lo mismo que ha dicho el señor Cooper y es como medimos en España. Hace muy poco, una anécdota muy rápida, el 26 de mayo de este año fui a una jornada en el País Vasco organizada por el IOBE y bueno, hablaban del nuevo Real Decreto y el IOBE decía que había cogido los datos de Holanda para poder hacer sus estudios porque eran los mejores, los más fiables y claro, a mí pues hombre, me hace gracia. Nosotros somos el país de la Unión Europea con mayor experiencia en hacer pruebas de medición de niveles. Hemos hecho 3, la más grande de la Unión Europea y la más compleja la hemos hecho nosotros. Las directrices de la Comisión en gran medida vienen de una de nuestras pruebas y bueno, pues yo no sé por qué en nuestro país pues nos empeñamos siempre en que los de fuera lo hacen mucho mejor que nosotros y pues a veces hay que hacer esto, traer a gente que cuente exactamente lo mismo que contamos nosotros hace 2 años.